Tenemos desde el peso normal o el exceso de peso solamente, o le han llamado también el peso normal alto, que sería este de aquí, que nos llegue hasta el índice de masa corporal de 25. Posteriormente, los datos que ustedes deben de saber hasta de memoria sería para definir el sobrepeso, pues que pase entonces del 25, y para definir a la obesidad, que pase de 30. Dependiendo del texto que ustedes lean, van a encontrar estos mismos valores. Sin embargo, yo les recomiendo también que tomen en cuenta otros dos datos. Bienvenidos a un video más de educación parenteral. El día de hoy repasaremos cómo calcular el índice de masa corporal. Antes de empezar a ver cómo se calcula el índice de masa corporal, es importante decir que este es un estándar internacional para medir la adiposidad y que nos sirve como una alternativa confiable cuando deseamos medir directamente la grasa corporal. Vamos a ir directos a la fórmula para calcular el índice de masa corporal. Para eso solo necesitamos dos datos. Uno, que va a ser el peso de nuestro paciente presentado en kilogramos, y el otro, la estatura o talla de nuestro paciente, también representada en metros. Una vez que tengamos los dos datos, vamos a dividir la cifra del peso representada en kilogramos entre el resultado de elevar al cuadrado la estatura en metros. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tiene un peso de 67 kilogramos, lo vamos a representar así, no en gramos ni nada, sino en kilos completos, 67. Y la talla la vamos a elevar al cuadrado. También si se nos presenta con dos decimales lo podríamos hacer. Entonces, si este ejemplo lo siguiéramos, vamos a elevar al cuadrado el 1.5, por lo tanto tendríamos un resultado de 2.25. Entonces, para obtener el índice de masa corporal de este paciente, solamente realizaríamos la división 67 entre 2.25, dando como resultado que este paciente o este ejemplo tendría un índice de masa corporal de 29.7. Veamos otro ejemplo solamente para que no quede ninguna duda al momento de hacerlo. En este otro caso tenemos un paciente que mide 1.65 metros y pesa 54 kilogramos. Nuevamente, para hacer el ejercicio vamos a elevar al cuadrado lo que va a ser su talla, teniendo un resultado de 2.72. Y el peso, que era de 54, lo vamos a dividir entre esta cifra para obtener que el índice de masa corporal en este otro ejemplo sería de 19.85. De esta manera hemos determinado ya y conocemos la fórmula para determinar el índice de masa corporal, pero también será importante que sepamos interpretar este resultado. Tenemos desde el peso normal o el exceso de peso solamente, o le han llamado también el peso normal alto, que sería este de aquí, que nos llegue hasta el índice de masa corporal de 25. Posteriormente, los datos que ustedes deben de saber hasta de memoria sería para definir el sobrepeso y para definir a la obesidad. Dependiendo del texto que ustedes lean, van a encontrar estos mismos valores. Sin embargo, yo les recomiendo también que tomen en cuenta otros dos datos. En pacientes con estatura baja, que es esta línea de aquí y esta línea de aquí, que se define como mujeres menores de 1.50 o varones menores de 1.60, entonces el índice de masa corporal para sobrepeso y obesidad cambia a 23 y 25 respectivamente. Y también para menores de 19 años, es decir, para los pacientes pediátricos, tendríamos que irnos a las percentiles de índice de masa corporal, por lo que en ellos no nos vamos a enfocar en una cifra absoluta, sino en el índice que obtengamos lo vamos a llevar a las tablas de percentil. Y entonces, si tenemos un paciente con percentil de IMC entre el percentil 85 y 95, podremos decir que tiene sobrepeso. Y si rebasa el percentil 95, entonces diremos que tiene obesidad. De manera general, es entonces esta la manera de interpretar el resultado del índice de masa corporal. A manera de resumen, pues solamente recordar que el IMC tiene puntos a favor y en contra. Es un factor que predice morbilidad y mortalidad mejor que el peso determinado solamente para la talla, y que permite una evaluación antropométrica de nuestros pacientes.
Sin embargo, es un valor que varía con la edad y con el género, pero también no diferencia entre la masa grasa y la masa libre de grasa. No evalúa los cambios que se producen por la edad ni tampoco por el entrenamiento físico. Espero haya sido de utilidad. Hasta la próxima y muchas gracias.